Estás escuchando En Sala de Espera por la 90.3. ¿Quién podrá apartarme de tu amor? ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón? Cambiar de parecer, olvidando mi fe. Ni hambre ni dolor, angustia o traición me podrán separar de tu amor. Sin miedo a nada. Hola, 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 buenas noches, ¿cómo están, queridos oyentes? Aquí en una nueva emisión de En Sala de Espera por Radio Hop 90.3 desde Quilmes, Argentina. Nos estabas esperando, nosotras también, aquí en nuestra reunión de amigas de cada martes con un tema desafiante, siempre con algo nuevo, algo que realmente te va a mover el piso, así que agárrate de la silla, no te vayas a caer. Así que bueno, ¿dónde estás? ¿En tu casa? ¿Estás en el trabajo? ¿Dónde estás? ¿En el auto volviendo? Bueno, donde estés, atenta, no permitas que nada te distraiga. Cuadernito, virome, el otro día nos comentaron que sí, que están haciendo la tarea, los deberes, que les ayuda mucho porque después en la semana vuelven a releer todos los puntitos que aquí estamos dando. Algunos hasta los han publicado en Facebook. Muy bien, muy buena tarea. Sí, alumnos excelentes. Total. Muy bien, de felicitado, acá dijo la profe. Así que bueno, muy contentas de que todos los temas que estamos desarrollando las estén justamente ayudando a crecer, a informarse, a tener más conocimiento, ¿no? Porque por ahí son temas que ustedes ya manejaban, pero el aporte siempre ayuda a crecer un escaloncito más. Y hoy, bueno, hoy el tema da, como les digo yo a veces, para comprar entradas, para alquilar balcones. El tema es nada menos que autoridad. Y en breve lo vamos a estar desarrollando. Pero primero les dimos las buenas noches a ustedes y también, por supuesto, le vamos a dar las muy buenas noches al equipo, al staff de En Sala de Espera. Mujeres que saben estar bajo autoridad y mujeres que también nos llevan a sujetarnos naturalmente debajo de ellas porque tienen la autoridad de Dios sobre sus vidas. ¿Quiénes son ellas? Por supuesto, ya las conocemos. Ellas son la productora creativa de este programa. Adriana Barraza, buenas noches. Buenas noches a todos nuestros amigos, bienvenidos a este que va a ser un programón. Por supuesto, y la co-conductora de este programa, vaya que si hay mujeres con autoridad de Dios en sus vidas, ella es la profesora Alejandra Echeverry. Muy buenas noches, queridas amigas, y buenas noches a esa audiencia tan enorme que tenemos, que todas las semanas nos van siguiendo y nos van dando ánimo. Qué bueno, porque eso vamos por más y siempre nos anima. Por supuesto, y nos desafía, ¿no es cierto?, a mejorar. Y por supuesto, acá tenemos a un maestro de la técnica, él nos enseña, nos tiene paciencia. Él es el integrante número 1 de este equipo, Jesús Madrid, el operador. Buenas noches. Bueno, ¿y quién les habla? Silvana Boto de Martínez. Muchas gracias. The number one. Pero no podemos dar una palabra más, un paso más en este programa sin nombrar el evento estelar del día. Sí, totalmente de acuerdo. Los programas de televisión, todo se paralizó el país. La revista Caras y Hola publicaron este anuncio. Gente se agolpó en el obelisco hoy. Bien, ¿qué para pasó? Un solo grito. Sí. ¿Qué pasó? El grito era unánime. ¿Qué? ¡Feliz cumpleaños, Patri Sánchez! Muy feliz cumpleaños, amiga. Te queremos que lo cumplas feliz. Así que bueno, que Dios te bendiga mucho. Y tenemos importantes noticias para darles, compartir de lo que se viene en este mes de septiembre. Es un mes así explosivo, pero como queremos que vos
también participes con nosotros. Te vamos a dar ahora las vías de comunicación. Teléfono 4257-0821, en Facebook, en nuestro perfil en Sala de Espera o en el perfil de la radio Hope es Tuya, nuestra página www.radiohope.com.ar y nuestro correo electrónico en saladespera@hotmail.com.ar. Y acordate que si no nos pudiste escuchar por alguna situación, podés escucharlos en diferido, reenviárselo a algún pariente o amigo en la página de la radio o en nuestro perfil o en YouTube. Y queríamos recordar a nuestra audiencia que este domingo 8 de septiembre comienza la campaña de 40 días de ayuno y oración que propone Argentina Oramos por Vos, con una gran expectativa de parte de todos. Miles de iglesias se han unido en esta convocatoria y lo único que buscamos es bendecir a nuestra nación. Si no estás enterado o enterada, te explicamos un poquito de qué se trata, ¿no? Como iglesia entramos en un periodo de ayuno y oración para pedir a Dios que haga algo especial por nuestro país. Sabemos que Dios es el único que puede cambiar el curso de nuestra nación y a Él acudimos. Todos tenemos el libro guía de Argentina Oramos por Vos, edición 2013, donde reconocidos pastores escribieron un devocional diario para que todos los cristianos que adherimos a esta campaña estemos orando y leyendo la misma palabra. Cada día en las redes sociales se publicará un video de 2 o 3 minutos de duración que nos va a introducir en el tema. Si no sos parte todavía, es el momento de sumarte. Algunas personas nos han preguntado si en realidad esta campaña quiere decir que tenemos que ayunar los 40 días que dura la campaña. Y bueno, algunos nos comentaban que no podían, que no llegaban. Bueno, la respuesta es no. Uno se compromete con 1 o más días de ayuno en la semana, lo que podamos cada uno y lo que resista cada uno, ¿no? Pero sí unirnos diariamente al clamor desesperado para que Dios intervenga a favor de Argentina. Si vamos a la Biblia, recordemos que el pueblo de Israel, estando en esclavitud en Egipto, clamó a Dios desesperadamente y Dios actuó. Llamó a Moisés para que fuese el libertador de Israel y cuando le habló le dijo: yo he oído el clamor de mi pueblo. Todos sabemos cómo termina la historia, fueron libres y conquistaron Canaán, no nos vamos a detener en esto, ¿no? Pero cada vez que el pueblo de Israel se humilló y acudió a Dios, Dios los escuchó y obró en beneficio de su pueblo. Este es nuestro tiempo. Aprendamos de Israel, un pueblo que supo ponerse en la brecha y clamar para que el favor de Dios sea sobre nuestro país en este momento. Ahora vos quizás me preguntas, ¿cómo oramos o cómo tenemos que orar, ¿no? Claro. Bueno, creo que digamos, el camino o la ruta es profetizar sobre Argentina lo mejor, lo que se te ocurra. Por ejemplo, que sea derribado el espíritu de corrupción, que sean cortados de los puestos de eminencia aquellos que hacen maniobras fraudulentas, que la equidad y justicia gobierne sobre la nación, que Dios levante hombres y mujeres con un corazón de Dios para gobernar con carga la nación, que todos tengan la posibilidad de obtener un trabajo que dignifique la vida, que todos los habitantes de la nación puedan ser prosperados y tengan para la comida, para el vestido, para la educación, que todo lo oculto sea expuesto a la luz de Dios y todo aquel que malobra reciba su recompensa, romper esos espíritus que quieren esclavizarnos, el de corrupción, adicciones, enfermedad, bloqueo mental, pornografía, violencia, odio, divorcios, rebelión, envidias, celos, bueno, y la lista puede seguir. Sí. Y como fin, la Biblia, hay un versículo en la Biblia que dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese, y no lo hallé.
Ojalá que nosotros podamos estar en esa brecha clamando a Dios por nuestra nación. Y hay otro versículo que me gustó y dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanará la tierra. Chicos, chicas, amigos, amigas, este es nuestro tiempo de empezar a orar y clamar por nuestra amada Argentina. Tomar ese desafío, ¿no? De ponerse en la brecha y hacer esta tarea en unidad, como nos ha llamado el Señor, ¿no? A hacer todo esto en beneficio de nuestro querido país, ¿verdad? Y que el legado que podamos dejar sea un legado de oración, ¿no es cierto? Claro. De bendición para todos los que vienen atrás. Claro, nuestro. hay que pensar que esto es un mega evento, ¿no? Uh-huh. Desde una punta a la otra de la República Argentina, hombres y mujeres puestos de pie, orando en el mismo sentido, con los mismos objetivos. Qué bueno, qué poder de parte de Dios tiene esa oración. Bueno, y tengo un anuncio más yo. Sí, A ver. septiembre Sí. está con todo. Septiembre se viene la primavera full, pero es nuestro mes de convención, nuestra segunda, Buenísimo. sí, a Se viene, prepararse. se viene. Convención 2013 del 12 al 15 de septiembre. ¿Cuál es el lema, el título de nuestra convención? La fe en Jesucristo transforma mi vida, mi familia, mi sociedad. Qué buen lema, ¿no? Qué expectativa que abren, una fe que transforma estos aspectos, estas áreas de nuestras vidas. ¿Quiénes van a ser los oradores? El pastor anfitrión, nuestro pastor Pedro Sebastián Ibarra, y los pastores invitados Robert Barriger y José Manuel Carlos, grandes siervos de Dios, enviados con palabra para su pueblo. ¿Dónde vamos a hacer esta convención? Como siempre, en nuestro auditorio de Avenida La Plata, 1000, y esto es esquina Islas Malvinas en Quilmes Oeste. Así días? que del día 12 al 15 de septiembre estamos esperando a vos que nos estás escuchando, y bueno, todos los que quieran acercarse son muy bienvenidos a escuchar palabra de Dios que va a edificar tu vida, como dice acá, tu familia y la sociedad donde vivís. Esta convención tiene una particularidad, el día jueves, ¿verdad? El día jueves. Sí, es verdad. Es exclusivo para Hombres. Los caballeros están invitados, las mujeres abstenerse. Exacto. Y enviar a sus maridos, obviamente. Claro. Por supuesto, maridos, hijos, sobrinos, todo el sexo masculino debe estar presente el jueves, no perdérselo. Bueno, y arrancamos ya con el tema, habiendo dado todos los anuncios del mes de septiembre, que realmente el mover de Dios va a ser importante. Queremos explicar por qué elegimos este tema de autoridad, la importancia en general que tiene este tema, por eso lo estamos desarrollando. Es sin duda evidente para todos, basta acercarse a cualquier medio de comunicación social para constatar las repercusiones que este tema tiene en nuestro tiempo, en todos los ámbitos, la vida civil, eclesiástica, cultural y familiar están afectados por el tema de la autoridad. Si vamos al plano de la política, veremos revoluciones, dictaduras, golpes de Estado, problemas de gobiernos en los que se ponen de manifiesto conflictos en el ejercicio justamente de la autoridad. Si vamos al ámbito de las relaciones laborales, también quedan bien de manifiesto las tensiones que hay entre empresarios y trabajadores, jefes y subordinados. Claro. Si miramos a la iglesia, veremos de igual modo tantos problemas con respecto a la autoridad como en cualquier organización humana. En el plano de la educación, produce una gran perplejidad las dificultades con las que se tienen que enfrentar los profesores para imponer un mínimo de orden y disciplina entre los niños y los adolescentes. No me digas. No lo sabía, Ale. Un mínimo, un medio y un máximo también. También.
Y por último, en la familia, nos encontraremos con las mismas dificultades. Se hace muy difícil el encuentro entre padres e hijos. Se habla siempre de que hay un conflicto generacional, del poder de los jóvenes, de la falta de diálogo, de la incapacidad de los padres para transmitir sus convicciones. O sea, es obvio que el concepto de autoridad hace crisis en todos los niveles. O sea, que es una cuestión ineludible a la hora de construir un orden social en una empresa, en una iglesia, en una familia, la necesidad de la autoridad. Ahora, tenemos que, como siempre lo hacemos nosotros, ver primero, cuando estamos hablando de autoridad, qué se entiende por autoridad, ¿no? Porque de pronto lo que entiendo yo no es lo mismo que estás entendiendo vos, que estás en tu casa en este momento tomando un mate, ¿no? Y estamos hablando de conceptos diferentes, entonces vamos a ponernos de acuerdo. Si se le pregunta en general qué entiende la gente por este término, seguramente responderá mayoritariamente que la autoridad significa poder de mando. Claro. Es lo que la mayoría de las personas entienden cuando se habla. O sea, la palabra de autoridad aparece asociada con la de poder. Claro. Y eso produce miedo y rechazo. Claro. Asusta, ¿verdad? Sí. La palabra poder se ha vuelto, por lo tanto, una palabra que produce temor y está asociada a la de autoridad. Hace que ella se identifique como ese tipo de poder que se impone para dominar, para explotar, para manipular o coartar legítimas libertades. Y es correlativamente el rechazo de la palabra autoridad, entonces viene el rechazo a la palabra obediencia. Claro. ¿No? Por esa interpretación. Porque para la mentalidad de hoy, obedecer significa que a uno le mutilen la libertad personal. Y eso no le gusta A nadie. Qué concepto, ¿no? Sí. Esa palabra mutilar es muy fuerte. Es muy Porque estamos hablando de cortar, de sacar. Exacto, sacarle a uno un pedazo de Sí, su vida, de su totalmente. alma. El rechazo de la autoridad nace de un deseo legítimo de afirmar la libertad. El hombre contemporáneo siente que su vida y felicidad dependen de su libertad. Miren usted, ¿no? Y que si se coarta esta, se coarta la posibilidad de su felicidad. El rechazo a la autoridad viene, por tanto, la conciencia de que la autoridad, solo entendida como poder de mando que exige obediencia, no hace crecer al hombre en su libertad ni lo conduce a su libertad, es decir, a su felicidad. Es decir, que básicamente esto es lo que mayoritariamente se entiende. O sea, este no es el concepto de Claro, autoridad. no. Repito, esto es lo que mayoritariamente se entiende. Si yo pregunto a la gente de la calle, va a haber un alto porcentaje que va a dar como que este es el concepto, pero no es la realidad de lo que significa autoridad. Lo vamos a ir desarrollando para ponernos en un todo de acuerdo cuando hablamos de autoridad de qué estamos hablando. Todavía no se los voy a decir. Vamos a ir pasito por pasito. Hay un proceso histórico que ha justamente provocado que lleguemos a este concepto de autoridad. O sea, que ha provocado un deterioro del concepto. Y por eso actualmente se piensa que eso es autoridad. Y vamos a hacer un repasito histórico muy breve para entender justamente cómo se llegó a este punto. A ver, qué interesante eso, Pero ¿verdad? ¿saben qué? Primero vamos a Es escuchar un mala. tema musical. Me cortaste la inspiración, yo quería saber. Bueno, Es para que se queden ahí pegaditos. Ahora, ¿cómo sigue esto? Primero vamos a escuchar un tema que justamente está relacionado con la autoridad. Ay, a ver. Y dice, al que está sentado en el trono, cantado por Marcos Barrientos. Estás escuchando En Sala de Espera. Tengo temor.
Qué hermoso que es este tema, por favor. Al que está sentado en el trono, ese que tiene la máxima autoridad. Estábamos hablando de ese deterioro, ¿no? Del concepto de autoridad que se fue dando en nuestro mundo, especialmente en la parte de Occidente, a través de la historia. ¿Cuándo comenzó este proceso? Se sitúa históricamente el comienzo de este desgaste del concepto de autoridad en el Renacimiento. Allí el hombre se plantea la pregunta crítica sobre la autoridad ante los evidentes abusos que había existido desde siempre. En su primera etapa en este periodo comienza el hombre, la sociedad, a separar la autoridad humana de la divina, que hasta ese momento era el modelo. Entonces, como que la autoridad humana pierde el rumbo, pierde el norte y progresivamente piensa a haber un degeneramiento. Dentro de ese periodo, de esa primera etapa, aparece Lutero con la Reforma Protestante, porque él cuestiona justamente los abusos de autoridad y de poder de parte de la Iglesia de esa época, que hasta ese momento era como intocable. Claro. Hace crisis entonces el poder autoridad también dentro de la Iglesia de ese momento, con una ruptura muy importante. Recordemos que se separa, ¿no? Toda la parte protestante de la Iglesia del momento que se estaba viviendo. Y empieza una segunda etapa. La segunda etapa es cuando hace irrupción en el siglo XVIII un pensamiento totalmente innovador. Aparece el liberalismo. Claro. Es una de las ideologías en las cuales se expresa el anhelo de construir un mundo más humano, ya no fundado en el Dios de la Biblia, sino sobre la razón del hombre. Claro. Lo importante, allí aparece la Revolución Francesa, no fue tanto de haber destronado al rey, lo más importante es el cambio de concepto de autoridad. ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa proclama que la autoridad en la sociedad temporal ya no viene de Dios, como se había aceptado hasta ese momento, sino del pueblo. Claro. Será el pueblo quien decide cómo se ejerce y solo a él se le rendirán cuentas. La consecuencia última de ello será que si el poder humano se basa en sí mismo, entonces los hombres lo van a utilizar como se les antoje. Esto es lo que empieza a suceder en el campo político y económico con el liberalismo. O sea, en el libre mercado cada cual usa su poder como quiere. Inmediatamente, por supuesto, aparecen los abusos, porque donde hay humanos, Claro, no, lógicamente. hay abusos. Entonces viene la reacción. ¿Cuál es la reacción que aparece? El marxismo. Claro. Sin embargo, si bien el marxismo propone un sistema distinto en cuanto a la propiedad de bienes, en el campo de la autoridad es una ideología tan anti-autoritaria como el liberalismo que quería combatir. O sea, el liberalismo, al menos por razones prácticas, reconocía la necesidad de un mínimo de autoridad para garantizar justamente las normas que permiten el libre juego de las libertades individuales. El marxismo lleva a su extremo los errores del liberalismo, pues considera toda autoridad mala en sí misma, postulando una sociedad comunista sin autoridad. Las consecuencias dramáticas de este intento de liberación completa del hombre de toda autoridad y de quien es su máximo exponente, Dios, han quedado bien patentes en nuestra historia contemporánea. Es decir, que todo país bajo regímenes comunistas se ha visto sometido a dictaduras brutales y terriblemente empobrecedoras en todos los sentidos. Y las terribles guerras que vinieron como consecuencia de ese enfrentamiento, ¿no? Que bueno, hoy en día se siguen padeciendo las consecuencias. Las guerras del siglo XX, todas Totalmente. tienen que ver con eso. Pero aparece una tercera etapa en cuanto estamos hablando de este deterioro del concepto de autoridad. En esta tercera etapa, ya más hacia nuestra época, el desarrollo anti-autoritario de nuestra cultura lo representan nada menos que el psiquiatra Sigmund Freud. Opa. El padre de familia era el único reflejo de la autoridad paternal de Dios que quedaba intocado hasta este momento. Pero Freud dirá que la imagen del padre en la familia es fruto de una serie de tensiones y complejos psicológicos que nada tienen que ver con un padre trascendente. O sea que Freud va a proclamar la necesidad de la liberación del padre como símbolo de opresión. Oh. La razón de ello es que la paternidad
O sea, la paternidad en realidad es la raíz de toda autoridad, porque Dios claro, es nuestro sí, Padre. claro. Sí. Por lo que cualquier forma de autoridad debería ser entendida y ejercida como una forma de paternidad. O sea que allí, con Sigmund Freud, termina de deteriorarse totalmente el significado realmente de autoridad. Este es un poco el resumen histórico de cómo hemos llegado a donde hemos llegado. Ahora, sí necesitamos saber, entonces, etimológicamente, ¿qué es la autoridad? Claro. ¿Mm? La palabra autoridad viene del latín auctoritas, se derivó de auctor, cuya raíz es augere, que significa aumentar, promover, hacer progresar. Ujú. Nada que ver a lo Claro, que uno... nada. Claro. Desde el punto de vista etimológico, autoridad es una cualidad creadora de ser, así como de progreso. Se aplicó este vocablo al prestigio moral, a la capacidad o superioridad de una persona en función de una determinada actividad o saber. La raíz indoeuropea del verbo latino augere es auc, que significa aumentar, magnificar, hacer crecer, que dio en latín numerosos vocablos de los que conservamos: auge, augur, augurio, aumentar, autor, autoridad o augusto. Tiene un significado muy amplio y las principales acepciones incluyen aumentar, auxiliar, conformar, ampliar, completar, apoyar, consolidar, enriquecer, perfeccionar y dar plenitud a algo. Todos verbos relacionados con la magnificación de algo. Es decir, según lo anteriormente visto, entonces podemos decir que autor es quien hace que algo crezca y prospere. De allí viene la autoridad. Maravilloso. Hemos dicho que augere significa entonces fomentar el buen crecimiento de algo o de alguien. El autor que tiene autoridad sobre dicho objeto o persona es el encargado de garantizar su progreso adecuado. Entonces tendrás autoritas, un profesor, si su enseñanza amplía, consolida y da plenitud al alumno en su proceso de desarrollo intelectual personal. Tendrá autoritas, el soberano de una nación, si consigue que su gobierno haga crecer y prosperar al país. Tendrá autoritas un padre, si acompaña a su hijo en el camino de su vida y educándole hace que éste crezca y se forme como persona. Tendrá autoritas un amigo sobre otro, si su amistad y compañía contribuye al crecimiento de éste. Tendrá autoritas un pastor, un sacerdote, si con su palabra y sus enseñanzas consiga que los fieles crezcan espiritualmente. En otras palabras, mis amigos, mis padres, tendrán autoritas sobre mí en la medida en que yo reconozca que su presencia en mi vida es un bien y supone un crecimiento como persona. Cada uno se da cuenta que en la relación con la otra persona hay una promesa de crecimiento y realización en cualquier aspecto de la vida. No tendrá inconveniente alguno en reconocer la autoridad de aquella persona como legítima y por lo tanto podrá obedecer a su poder porque lo reconoce como algo Claro, bueno. Bueno. Es diferente, ¿no? El concepto Sí, de autoridad. Crecer contra el concepto anterior que habías mencionado como poder. Poder, dominar, manipular. Claro, totalmente opuesto. Ahora, si hablamos de autoridad espiritual, podemos decir que los hechos de Dios proceden de su trono y éste se fundamenta en su autoridad. Todas las cosas son creadas por la autoridad de Dios y todas las leyes físicas del universo se mantienen por esta misma autoridad. Por esto la Biblia se refiere a esto expresando que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, lo que significa que sustenta todas las cosas con la palabra del poder de su autoridad, porque la autoridad de Dios representa a Dios mismo, mientras que su poder representa sus hechos. El pecado contra el poder es perdonado con más facilidad que el pecado contra la autoridad, porque este último es un pecado contra Dios mismo. Solo Dios es autoridad en todas las cosas, porque todas las autoridades de la tierra son instituidas por Él. La autoridad es algo de importancia sin igual en el universo, no hay nada que la sobrepase.
Por consiguiente, es imperativo que los que deseamos servir a Dios conozcamos su autoridad. Todo acto de desobediencia a la autoridad es rebelión. Claro, y tenemos en la Biblia casos y extraemos ejemplos de esa desobediencia a la autoridad. Y específicamente vamos a estar hablando de esa rebelión, ¿no? Y de esa desobediencia de Lucifer, ¿sí? Quizás mucha gente no le gusta tocar este tema, pero es importante que lo profundicemos para ver cuáles fueron las causas de su caída, por qué desobedeció, por qué se rebeló contra la autoridad, ¿sí?, instituida, y las consecuencias de eso, porque hoy en día uno lo tiene que evaluar esto y darse cuenta que nosotros podemos caer y ser influenciados por estos mismos sentimientos para no nosotros correr el riesgo de padecer las mismas consecuencias. Claro. ¿Quién fue Lucifer? Bueno, convengamos que la palabra, ahora voy a citar los versículos donde encontramos estas referencias, pero específicamente este nombre en hebreo viene del hebreo Helel, y que significa dar luz, brillar. Ujú. Y bueno, eso después, bueno, en el griego fue traducido en otra palabra que es eósforos, que quiere decir portador del alba o estrella matutina. De ahí se traduce al latín, y del latín al español como Lucifer, que significa etimológicamente portador de luz. Ahora, ¿qué pasó? O sea, si fue creado, ahora lo vamos a leer, ¿no? Si fue creado como un portador de luz, ¿qué pasó? ¿Por qué cayó? Bueno, vamos a dividir esto en pequeñas partes. Vamos a empezar a analizar cuándo fue esto, ¿sí? ¿Cuándo sucedió esa caída? Vos sabés que hay 3 posturas teológicas, ¿no?, con respecto a la caída. ¿En qué momento fue? Entonces, vamos a encontrarnos con una primer postura en la que habla que se fundamenta, ¿no?, la caída de Satanás, que tuvo lugar en la brecha entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Y lo fundamenta de la siguiente manera. Vieron que en Génesis 1.1 dice la palabra de Dios que Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, al decir los cielos, está incluyendo, para esta teoría, incluye los ángeles y todo lo que conforma los cielos, sin especificar la división de los cielos, ¿no? Pero bueno, los cielos en general. Entonces, para esta teoría, esa caída de Satanás tuvo lugar entre Génesis 1.1 y 1.2. La segunda postura habla de que la caída tuvo lugar en la brecha entre Génesis capítulo 2 y capítulo 3. ¿Por qué? Y porque los que sostienen esta teoría, que son los que hablan de la teoría creacionista, los maestros de la Biblia, sobre todo, hablan de una razón principal que se resume en lo siguiente, que la creación de Satanás tuvo lugar durante la semana de la creación, en el primer día de la semana de la creación. Ellos basan su suposición en Éxodo 20:11, que dice lo siguiente: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces acá está hablando también, ¿no? Cuando habla de la creación en sí, dice los ángeles, y bueno, obviamente incluyendo a Lucifer dentro de los cielos, ¿no? Pensemos, ahora vamos a ir a ver quién era este ser Lucifer, portador de luz, su nombre, su significado. Y bueno, me falta una teoría antes de ir, ya estoy como avanzando, ¿no? Pero la última teoría habla de la caída que tuvo lugar antes de Génesis 1.1, y eso se refiere a, digamos, a que la caída tuvo lugar antes de la creación de Adán y Eva, y no después de su creación, ¿no? Bueno, son posturas, claro. Podemos tomar cualquiera de ellas, pero lo cierto es ver que fue creado como un ser de luz, portador de luz. Y vamos a la palabra, porque la palabra, hay 2 versículos bíblicos para los que están tomando nota, que son claves para entender este tema.
Uno está en Isaías 14, del 12 al 15, y el otro pasaje está en Ezequiel 28, del 17 al 19. Y voy a arrancar por el primero. En el pasaje de Isaías, ¿no? Que habla, Isaías 14, dice así: ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré a las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, has sido derribado del Seol a lo más remoto del abismo. Esto es muy jugoso, ¿no? Pero, digamos, si uno lo tuviera que separar en pequeñas partes, uno podría decir, digamos, para entender las razones de por qué cayó, porque pensemos que fue creado como, dice, oh lucero de la mañana, ¿no? Hijo de la aurora. Estamos hablando de un ser celestial que era tan luminoso, y su finalidad era, como era un querubín, sí, era la de transmitir esa luz, darle, digamos así, ser portador y cuidador, guardador de la gloria de Dios. Qué tremenda función para la cual Dios lo había creado. Entonces, ¿cómo puede ser que cayó? Bueno, y acá en este pasaje de Isaías notamos claramente que dice, en el primer punto dice, subiré al cielo. O sea, Satanás lo que deseaba, la misma autoridad y reconocimiento como el Dios de los cielos. Claro. O sea, ahí vemos claramente con lo que ustedes expresaron de lo que es autoridad. Él quiso la misma autoridad. Por eso dice la palabra ahí, subiré al cielo. Después cuando dice inmediatamente, yo levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Ahí que está expresando, las estrellas de Dios se refieren a los ángeles que habían sido creados para servir a Dios. Y bueno, él también, ¿no? Como un querubín. Pero él quiso ser autoridad en sí mismo, quiso robarle esa autoridad. Él como máxima autoridad, no sujeto a una autoridad, sino como una autoridad en sí mismo. Pero digamos que hay uno solo que es el Rey de los cielos. Sí. Y así que vamos a escuchar el tema ese ahora, de Marcos Barrientos. Eres el Rey de los cielos. Estás escuchando En Sala de Espera. Tengo temor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré. Y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti.
Él es el Rey de los Cielos. Y le agradecemos a Clotilde que nos está mandando saludos y bendiciones también. Un beso para vos y a Lilian Villafañe que también nos está saludando. Bueno, Ale, nos estabas diciendo algo tan interesante. Sí, estábamos viendo en este pasaje de Isaías 12 cómo él se enalteció, estamos hablando de Lucifer, siendo Lucifer un ser creado por Dios para custodiar su gloria, cómo tuvo este sentimiento, ¿no?, que estamos hablando de querer robar autoridad, como recién dijimos, de querer ponerse él como autoridad en sí mismo, sin respetar esa autoridad establecida como de Dios, ¿no? Después en este pasaje sigue diciendo en el versículo 13, me sentaré en el monte de la asamblea, o sea, acá fue a robarlo todo. Claro. ¿Sí? Dice, digamos, la interpretación de esto que quiso decir, y quiero derrocar el gobierno real de Dios sobre todo el universo. Después sigue este versículo diciendo, estos capítulos diciendo lo siguiente: subiré sobre las alturas de las nubes. Las nubes están asociadas a la gloria de Dios en la Escritura, lo recordarán bien, ¿verdad? Y bueno, él quería tener esa gloria, ¿sí? Después dice, me haré semejante al Altísimo. Acá uno piensa, qué coraje. Me haré semejante al Altísimo. Quería ser como Dios, con toda la gloria, el honor y el poder que son exclusivos de Dios. Fue por todo, uno diría hoy en día, ¿no? Fue por todo. Lo que puede generar la soberbia, ¿no? Exactamente. Entonces, el orgullo, la soberbia, generaron estos sentimientos. Entonces, ahí uno puede empezar a entender cómo vino esto de la caída. Miren lo que dice Ezequiel, es impactante. Lo voy a leer todo porque verdaderamente no tiene desperdicio. Ezequiel 28, del 12 al 19, dice lo siguiente: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Se está refiriendo, si bien dice el rey de Tiro, es una manera de mencionar en realidad a el enemigo, ¿no? A Satanás. Entonces, mirá cómo lo describe: perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Claro, por eso entendemos su nombre, Lucifer. Miren qué piedras preciosas: de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Y dice, como para ir, es más largo, ¿no?, el texto, pero esta parte es muy impactante porque dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Sí, y después menciona a causa de la sabiduría también. Entonces, ¿por qué mencionamos todo esto? Bueno, esto fue una rebelión tremenda, ¿sí? En el inicio de la creación contra el mismo creador, y vemos que Dios no lo hizo a Satanás como un adversario. Para nada. Es clarito. Yo acá estoy viendo realmente todo lo que Dios le dio, ¿no? Que justamente esto afirma el concepto de autoridad que estamos hablando. No un concepto de autoridad que manipula, que domina, que aplasta, sino que una autoridad que prospera, que enriquece, que perfecciona, que da plenitud. Todo eso le había dado Dios. Totalmente, y cómo lo tiró todo por la borda, ¿no? O sea, no lo creó como un adversario, sino que lo creó para una posición muy alta en el cielo. Estaba cerca del trono de Dios, fue creado perfecto. Entonces vemos ahí que lo que decía Silvana recién, ¿no? Con cuántas virtudes fue su creación y cómo termina sus días, ¿no? Creyendo que ya no lo necesitaba Dios. Total, ahí viene el problema, porque hace una declaración de su independencia, que es lo que leímos en Isaías, ¿no? Vemos que declara su voluntad contra lo de Dios.
esto que estamos hablando, uno tiene que tener cuidado, porque cuántas veces nosotros no caemos influenciados en estos mismos sentimientos. Entonces, esto que estamos aprendiendo que parece, mirá vos, qué anecdótico, cómo fue la creación, cómo cayó, pensémoslo en nuestra vida hoy, que de no caer y ser tentados por esto. Jesús, cuando hablamos en el programa de las tentaciones, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Sí. De que mismo Jesús pasó por ese trato de tentación de parte del enemigo. Entonces, acá lo primero que vemos que hizo cuando declara su independencia es que mostrar que su voluntad contra la voluntad de Dios y mostrar la obra destructora que tenía pensado hacer. Sabemos también por pasajes bíblicos que en su rebelión lo acompañaron 1/3 de los ángeles que fueron creados. Entonces, que bueno, hoy son los miembros de su ejército que van haciendo los males, ¿viste? Porque uno dice, mucha gente que quizás no profundizó en estos temas, hablan de por qué Dios permite esto, por qué Dios permite guerras, mira lo que está pasando ahora en Siria. Son todos esos sujetos lugares que están trabajando en función de... Es un ejército, tenemos que Sí. entenderlo como un ejército Totalmente. muy organizado y bajo autoridad. Sí. Acá, fíjate vos que ellos tienen muy claro Sí. ese término autoridad. Entonces, con más razón nosotros que profesamos otra idea y que dependemos de nuestro Creador. Entonces, eso de ser independiente fue fatal. Primero, bueno, para él, obviamente, por todo fue echado, obviamente, y condenado de parte de Dios, a los ángeles que también le siguieron y a las personas a quienes él pueda engañar. Claro. Entonces, reparamos en esto. Tené cuidado, no te dejes engañar. Es muy claro, yo recuerdo perfectamente el día que me enseñaron acá en nuestra iglesia la tarea del enemigo. El enemigo tiene muy claro este adversario del que estamos hablando, que viene a robar, a matar y a destruir. Entonces, una vez que vos sabés cómo es su plan, viene o roba, intenta robarte, o viene a matar, estamos hablando del matar espiritualmente, o viene a destruirte todo lo que vos tenés, querés y anhelás. Entonces, como vos sabés cómo es su estrategia, bueno, vos tenés que estar preparado con más razón todavía. Claro. Depende, ¿cómo te preparás? Y bueno, depende del Dios de los cielos que escuchamos recién la canción. Esa es una de las primeras armas. Está bajo esa autoridad. Y de ahí después va a venir todas las bendiciones. Claro. Ahora, si yo quiero hacer mi propia voluntad y no sujetarme y lo que Dios dice, yo lo dejo pasar por un costado, no toca mi vida, y ahí vamos a tener un serio problema porque vamos a estar desviándonos y deslizándonos sin darnos cuenta por este mismo camino. Con No las caigamos. consecuencias. Con las Claro, consecuencias. Yo recuerdo que también nos habían enseñado que estar bajo autoridad, no sé si ustedes recuerdan, Sí. era como estar bajo la cobertura de un paragüita, Sí, ¿no? sí. Salir debajo de ese paragüita era como estar, digamos, expuestos a los embates del enemigo. Sí. Entonces tenemos que cuidarnos y estar bajo autoridad y respetar esa autoridad. Pero como vos decías, Ale, hubo otros ejemplos de rebelión Sí. en la Biblia. No me digas. Sí, lamentablemente. Y uno de ellos es el ejemplo de Adán y Eva. Claro. ¿Cuál fue la rebelión de ellos? La desobediencia. Después estuvo Cam, ¿no? Él descubrió faltas en su autoridad. Ahora vamos a profundizar en alguna de ellas. Otro ejemplo, Nadab y Abiú. Ofrecieron un fuego extraño, lo sí. que Dios no les pidió. Otro ejemplo de rebelión, Miriam y Aarón, los hermanos de Moisés, ¿no? Sí. Hablaron en contra de su autoridad. Corá, Datán y Abiram tomaron gente y organizaron una rebelión. Pero vamos a hablar un poco del primer ejemplo de Adán y Eva. Si repasamos un poco la historia de ellos, como aparece en Génesis en los capítulos 2 y 3, después que Dios creó a Adán, le dio algunas
algunas órdenes. Entre esas estaba la de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Me causa mucha gracia el nombre de este árbol, pero bueno, así se llamaba. El quid de esto era más que la mera provisión de comer de cierto fruto. Más bien era que Dios estaba poniendo a Adán bajo autoridad para que aprendiera la obediencia. Claro. Por una parte, Dios puso a todas las criaturas de la tierra bajo la autoridad de Adán para que éste tuviera dominio sobre ellas. Pero por otra parte, Dios puso al mismo Adán bajo su autoridad para que él obedeciera a la autoridad. Solamente el que se sujeta a la autoridad puede ser autoridad. Es verdad. Según el orden de la creación de Dios, él hizo a Adán antes que a Eva. Adán le dio la autoridad y a Eva la puso bajo la autoridad de Adán. Dios puso a estos dos, al uno como autoridad y a la otra para estar sujeta. Tanto en la vieja creación como en la nueva, este orden de prioridades es la base de la autoridad. Quien fue creado primero debe ser la autoridad. Quien fue salvo primero debe serlo igualmente. Por consiguiente, a donde quiera que vayamos, nuestro primer pensamiento debe ser averiguar quiénes son las personas a las cuales Dios quiera que nos sometamos. Por todas partes podemos ver la autoridad y en cualquier tiempo podemos aprender a ser obedientes a ellas. La caída del hombre se debió a la desobediencia a la autoridad de Dios. En vez de obedecer a Adán, Eva tomó su propia decisión al ver que el fruto era bueno y agradable a los ojos. Descubrió su cabeza, lo que hablábamos recién, ¿no es cierto? De estar cubiertos con ese paragüita de obediencia. El hecho de que comiera del fruto no se originó en la sumisión, sino en su propia voluntad. No solo violó la orden de Dios, sino que también desobedeció a Adán. Rebelarse contra la autoridad que representa a Dios es lo mismo que rebelarse contra Dios, ¿no? Al escuchar a Eva y comer del fruto prohibido, Adán pecó directamente contra la voluntad de Dios. Por lo tanto, él también fue desobediente a la autoridad de Dios. Esto también fue rebelión, de lo que hablábamos recién. El otro caso, el caso de Cam. En la viña Noé también fue derrotado, pero por causa de la justicia de Noé, Dios salvó a su familia. En el plan de Dios, Noé era la cabeza de la familia, lo que hablábamos recién, lo que hablaba recién Silvana. La autoridad paterna. Exacto. Dios puso a toda la familia bajo la autoridad de Noé y también puso a Noé por cabeza del mundo de aquel tiempo. Pero un día, Noé se equivocó y se embriagó en su viña y quedó descubierto en medio de su tienda. Cam, su hijo menor, vio la desnudez de su padre y se lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. En lo que a la conducta de Noé respectaba, ciertamente actuó mal, no debió haberse embriagado, pero Cam no vio la dignidad de la autoridad. El padre es la autoridad instituida de Dios en el hogar, pero la carne se deleita en ver un defecto en la autoridad con el fin de eludir toda restricción. Cuando cambió la conducta impropia de su padre, no tuvo ni el más leve sentimiento de vergüenza o pesar, ni procuró tampoco encubrir la falta de su padre. Esto revela que Cam tenía un espíritu rebelde. Claro. Más bien salió y habló con sus hermanos señalándoles la fealdad de su padre y añadiendo así sobre sí mismo el pecado de la injuria. Sin embargo, Sem y Jafet, los hermanos, manejaron la situación de una manera diferente. Ellos entraron en la tienda caminando para atrás, evitando así ver la desnudez de su padre, y lo cubrieron con la ropa que se habían puesto sobre sus hombros. Una señal de respeto. Claro. Se ve pues que la falta de Noé fue una prueba para Sem,
Cam, Jafet y Canaán, el hijo de Cam. Ella reveló quién era obediente y quién rebelde. La caída de Noé reveló la rebelión de Cam. Ahora, después que Noé despertó de su embriaguez, profetizó que los descendientes de Cam serían malditos y que vendrían a ser siervos de los siervos de sus hermanos. ¡Qué terrible! Sí. El primero que en la Biblia llegó a ser esclavo fue Cam. 3 veces se pronunció la sentencia de que Canaán sería esclavo. Esto quiere decir que el que no se somete a la autoridad será esclavo del que sí la obedece. Sem sería bendito. Hasta nuestro Señor Jesucristo descendió de Sem. Jafet fue destinado a predicar a Cristo, y así es como las naciones que hoy difunden el Evangelio pertenecen a los descendientes de Jafet. El primero en ser maldito después del diluvio fue Cam. Como no conoció la autoridad, fue puesto bajo autoridad durante las generaciones futuras. Todos los que deseamos servir al Señor necesitamos tener un encuentro con la autoridad. Nadie puede servir en el espíritu de anarquía. Siempre hay una consecuencia. Siempre hay una consecuencia. Y el programa se fue, por supuesto el tema no está terminado. Tenemos mucho para hablar, queremos contarles las diferentes clases de autoridad, hay que desarrollarlo, así que hoy no podemos. No. Así que la vamos a convocar para el martes de la semana que viene, vamos a continuar el tema y nos gustaría dejarles esta reflexión como cierre. Quien detenta el poder lo recibe de Dios, fuente primera de toda autoridad. Y recordemos aquí las palabras que Jesús le dijo a Pilatos: no tendrías contra mí ningún poder si no se te hubiera dado desde arriba. Juan 19:11. Que Dios lo bendiga, buena semana. Nos vemos el martes. Estás escuchando En Sala de Espera.